porque pues esto no ha acabado. Esto no ha acabado. Ojalá ya hubiera acabado y nada más estuviéramos hablando de la reconstrucción, como cuando pasa el sismo del 85 o del 2017. Esto no ha acabado. Seguimos en fase incremental de contagios y de fallecimientos. Y esto no va a acabar hasta que no tengamos una vacuna. Miren, hay un montón de vacunas. Nunca en la historia se había dado un esfuerzo médico como el que se está dando ahorita. Hay 7 vacunas ya en fase 3. No me detengo mucho en esto, pero la fase 3 es cuando ya se prueba una vacuna en poblaciones de más de 30,000 personas, es decir, ya amplias segmentos de población, ya pasó la parte de seguridad en seres humanos, en animales, ya el laboratorio resultó, bueno, vamos muy bien, pero me temo que si todo sale bien, no va a ser antes de mediados del 2021 en que podamos tener la fabricación, la producción, la distribución de las vacunas en el número que se requieren para todo el mundo. Pero ahí vamos. Pero el punto que quiero hacer es que esto no va a terminar por arte de magia. Esto termina cuando haya una vacuna o termina cuando hay un medicamento que cure cuando uno llega con síntomas severos. Hoy todavía hay muchos avances, pero no lo hay. Por tanto, pues tenemos que seguir trabajando pues con lo que pasa. Aquí la gráfica que les pongo es del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington en Seattle. Es muy importante porque yo diría que es de las proyecciones más serias que tenemos. Lo que nos dice, y para mí lo más relevante de esto, lo que nos dice es, si seguimos como hasta hoy, el 1 de noviembre en nuestro país, de datos oficiales, va a haber 96,000 fallecimientos de los 50,000 que hoy tenemos. Todavía se nos duplica el 1 de noviembre. Si todos usamos mascarilla, esas 96,000 le podemos bajar hoy cerca de 12,000 fallecimientos. Podemos salvar, si todos usamos mascarilla, si todos usamos cubreboca, podemos salvar 12,000 vidas. De ese tamaño es la dimensión de lo que debemos hacer. Ahora, si no lo hacemos, las estimaciones son que fallecen cerca de 110,000 personas, es decir, 15,000 más de si seguimos como hasta hoy. Por eso son importantes estos modelos, porque no son como los modelos del meteorológico. Si dice que mañana va a llover, pues agarras un paraguas, no tienes nada que hacer. Cuando tenemos modelos epidemiológicos, sí, vaya que hay que hacer. Si haces o dejas de hacer, los impactos van a ser diferentes, de ahí la relevancia. Entonces, ¿qué hacer? Al gobierno hay que seguirle exigiendo que tenemos que aumentar el número de pruebas para poder mapear los contagios, para poder mapear a sus contactos. Y hoy que ya salimos, que ya abrimos y que es casi imposible, es imposible, yo les diría, volver a regresar a la ciudadanía, a sus casas, a todos. Bueno, lo que sí tenemos que hacer es ubicar focos de contagio y hacer aislamientos puntuales. Ahora, para que esto sea efectivo, tiene que haber, como decía, una sustitución de ingreso que no ha habido hasta hoy. Tercero, el uso del cubreboca, lo repito por tercera vez en esta plática, es la variable más importante. El CDC de Atlanta ha publicado, si usamos todos cubreboca, más del 80% de la población usa bien el cubreboca en espacios cerrados, entre 4 y 8 semanas logramos contener el crecimiento ya de contagios. Debería de ser obligatorio. Yo sé que esto es bien polémico, pero en lugares cerrados, públicos, debería de ser obligatorio. Y necesitamos mejores directrices porque todavía hay muchos que no saben qué deben de hacer. Las acciones del gobierno desde lo económico, no me quiero concentrar mucho en ello, ya estoy hacia el final, pero sí decirles que muchos de nosotros, el Consejo Consultivo que yo presido, organizaciones empresariales, han presentado planes económicos de manera extensa, desde lo que tenemos que hacer en lo inmediato, como es el ingreso mínimo vital, hasta la inversión pública que necesitamos multiplicar. Tenemos una línea de crédito preautorizada por parte del Fondo Monetario Internacional de 61,000
millones de dólares. Esto es 5 puntos del Producto Interno Bruto. Es una línea de crédito que la usemos o no, nos cuesta 150 millones de dólares al año. La deberíamos de aprovechar para inyectar en subsidiar empleo, en hacer que las empresas que tuvieron que cerrar se pudieran recuperar mucho más rápido, que se pudieran recuperar antes, y en inversión, no en inversión como la refinería de Dos Bocas, que si de por sí era un absurdo antes, es peor absurdo el día de hoy. Necesitamos inversión inteligente. Miren, si el Tren Maya ahí está, pues bueno, pues vámonos sobre los tramos que son lógicos, el Mérida-Cancún, el Cancún-Majahual, si quieren hasta Chetumal. Vámonos, ya vamos a invertir porque necesitamos inyectarle de manera contracíclica a la economía que está, insisto, en su peor momento. Lo que quiero dejarles aquí la idea, más que meterme a los detalles del plan económico que existen, es que urge un plan económico, y otra vez regreso al Waze, a pesar de que toda la evidencia es que el gobierno tiene que recalcular la ruta en materia económica, no se ha hecho. Ahora, como individuos, ¿qué hacemos? Pues bueno, hay que seguir lavándonos las manos. Las prácticas de higiene hoy sabemos que son fundamentales. Hemos ido aprendiendo, hoy sabemos que a diferencia de lo que al principio, que si nos llegaba la comida de la pizza, la limpiábamos, que nos quitábamos los zapatos, hoy sabemos que eso no, que por ahí no es la transmisión, que la transmisión más importante es a través de los aerosoles, a través de las microgotas que están y que se quedan en el aire, por eso ventilar los lugares, por eso el uso del cubreboca. Pero el lavado de manos sigue siendo muy importante para cuando nos tocamos la boca, los ojos y la nariz, que es por donde entra. El distanciamiento físico sigue siendo fundamental, no besos, no abrazos, 1,5 metros de distancia. El uso del cubreboca, creo que ya lo dije innumerables veces. Cuarto, y esto es bien relevante y sí quiero dejarlo en la idea de todos, la detección y acción oportuna ante síntomas. Insisto, antes nos decían, mira, si no sientes que no puedes respirar, ni se te ocurre ir al hospital. Bueno, hoy sabemos que a partir de los primeros síntomas hay que empezar a medir la temperatura y la oxigenación. Hay que tener un termómetro y si se puede un oxímetro, es un poco más caro, cuesta como 500 pesos y se ha encarecido en estos meses. Pero sabemos que si nuestra oxigenación baja de 92, que si la temperatura sube de manera constante y no baja del 38,5, pues sabemos que son los síntomas que nos tendrían que hacer ir al hospital, porque si llegamos tarde, pues no vamos a tener las mismas oportunidades de que nos atiendan como debemos. Y quinto y último, resiliencia. Esta palabra que a algunos les parece tan chocante, pero yo quiero ahondar un poquito en ella. Estamos viviendo una crisis como nunca antes y hay mucho estrés, hay problemas de salud mental, hay problemas de violencia, hay problemas cuando sabemos que nos podemos enfermar y eso genera mucho miedo. Sabemos que hay problemas cuando hemos tenido que vivir ya por muchos días, 150 días en casa. Algunas casas con espacios muy pequeños, muy reducidos, sin acceso a internet, sin muchos aparatos para que los niños puedan seguir la escuela, para que los papás puedan seguir con su trabajo. Hay muchas familias mexicanas que han perdido sus ingresos. 6 de cada 10 mexicanas y mexicanos hemos perdido ingresos. Y en ese sentido, hay muchísima tensión. Es una crisis y necesitamos hablar de ella. Necesitamos platicarnos. Necesitamos extender la mano al vecino. Necesitamos escuchar a nuestras hijas y a nuestros hijos qué están viviendo y qué están sintiendo. Necesitamos hablar con nuestra pareja en cuáles son sus miedos. Necesitamos hablar con el amigo. Necesito preocuparme por mi vecino para que entonces mi vecino se preocupa por mí. Si sabemos más y nos hablamos más, vencemos el miedo y con ello podemos actuar en consecuencia a lo que nos toca a los ciudadanos
y podemos exigirle al gobierno que tiene que hacer una parte fundamental para poder corregir lo que hasta hoy no se ha hecho y que se ha pagado con vidas humanas que no tenían por qué haberse perdido. Termino con esto. Sin crisis no hay méritos, decía Albert Einstein. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Yo les diría que en la crisis tiene que aflorar lo mejor de cada uno de nosotros para seguir dando la batalla por este país, para dar la lucha, reconstruir y que seamos las mexicanas y los mexicanos que construyamos un país mejor que el que a nosotros nos heredaron. Como vamos hoy, no lo vamos a lograr. Está en nuestras manos aprovechar esta crisis para poder juntos, en unidad, con diálogo, con respeto, pero con firmeza, poder hacer que este país salga adelante. México es fuerte. Las mexicanas y los mexicanos somos verdaderamente fuertes. Hay que unirnos y hay que salir adelante. Por eso agradezco la oportunidad y que haya mucha salud para todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salomón, a ti por esta gran exposición en donde pues nos hablas de las graves faltas de este gobierno, la negligencia, la falta de compra en los insumos que eran indispensables. Digamos que un gobierno, lo voy a decir con todas sus palabras, irresponsable, que yo creo que lo que más nos preocupa es la negación del problema, que no pasa nada, y también la falta en los indicadores en economía y la falta también de acciones, muchas faltas. Pero también nos hablas de esta resiliencia que tenemos como mexicanos, que no sabemos si nos va a alcanzar ante esta crisis. Pues voy a pasar a las preguntas y antes de hacerlo, les voy a pedir, si son tan amables, de mandarnos sus preguntas voy a compartir la pantalla, a este teléfono y a este mail, de tal manera que ya estamos recibiendo muchas y la idea es que podamos recibir las más que podemos. No sabemos si vamos a poder contestar todas porque Salomón tiene que irse de aquí entre 7:15, 7:30, 7:15, 7:20, entonces pues las más que podamos, si no de todas maneras se las vamos a hacer llegar. Salomón, sabemos que la vacuna, como tú bien lo decías, pues va a llegar hasta el año que entra. ¿Tú cómo consideras que se debería de distribuir en nuestro país? A ver, yo creo realmente, digo, al año que entra, Denise, hay que decirlo, ojalá, vaya, si bien ha habido enormes avances médicos científicos y como nunca, la verdad es que la vacuna más rápida ha estado en casi 5 años. O hay otros virus como es el VIH para SIDA, que pues la pandemia empezó en los 80 y son 40 años y aún no tenemos una vacuna. Vaya, todos los elementos de la investigación médico-científica nos dan a pensar que sí la podríamos tener hacia mediados del próximo año, si todo sale perfectamente bien. Y hay varias, ¿no? Está la de la Universidad de Oxford con AstraZeneca y la de Moderna y la de Pfizer, y hay otra empresa china muy adelantada. Entonces, hay elementos que nos dan a pensar que sí puede estar. Ahora, México es un mercado muy atractivo para quienes venden vacunas. Además, se han comprometido las farmacéuticas, muchas de ellas a venderla a costo. Ha habido un compromiso y ha habido un esfuerzo. Entonces, yo diría y quiero pensar que México pues va a estar ahí en la fila para recibir la distribución y las primeras producciones. Ahora, y para eso, pues el trabajo del gobierno con las farmacéuticas y con los gobiernos de otros países, marcadamente China, Inglaterra y los Estados Unidos, va a ser fundamental el trabajo que se haga y poder asegurar que van a llegar las vacunas. Ahora, una vez que lleguen, también hay que decirlo, no son para todos.
son para quien más lo va a necesitar, ¿no? Sí hay ahí una orden de prelación, ¿no? Primero, el personal médico y de enfermería, quienes están todos los días en la trinchera de la atención. Después, los grupos que han resultado más vulnerables, los adultos mayores, que son más vulnerables ante el COVID. Después, por ejemplo, ya saben las comorbilidades, no todas, pero hoy sabemos que, por ejemplo, tener una diabetes si eres menor de 40 años y esta no está controlada, es de los temas que más pueden llevarte a tener una complicación en materia de COVID. En fin, vamos a tener que hacer un buen orden de prelación, una buena distribución justa y equitativa, y pues eso, Denise, pues ojalá la buena administración del gobierno federal sea la que prevalezca y no lo que hemos visto hasta hoy. Salo, gracias por la exposición. Pocas veces hemos visto una que durante la conferencia vas contestando todas las preguntas que van llegando y tú ibas contestando las preguntas, pero hay algo que alguien nos pregunta y que es, no podemos depender únicamente del gobierno para la economía y para todo esto. Como tú que has sido empresario, tienes másters en economía, en finanzas, empresas exitosas, estuviste en desarrollo económico de la ciudad. Como personas, ¿qué tenemos que hacer para sacar adelante el país y a nosotros mismos? Porque pues, se ve difícil cada uno. ¿Y qué se te ocurre para cada uno en esto? Sabemos que además eres ahí, asesoras a varias personas en todo esto. Uno como empresario, como trabajador, ¿qué tiene que hacer para salir de esto? Mira, Isaac, es una época compleja, y yo creo que la primera fase es poder saltar la tormenta. Es cómo me agarro del mástil, y nos vamos, pero cuidando. Y en eso, pues cómo bajas gastos, cómo cuidas a tus trabajadores, a los empleados de si tienes una empresa, para afectar lo menos posible a las personas. Cómo aprovecho las líneas de crédito o el flujo que tengo para poder sobrepasar la época mala. Y después, ¿cómo planteo la nueva realidad? Vaya, no van a ser meses en donde ya todo vuelva a ser al revés. ¿Cómo voy a aprovechar esto que aprendí del trabajo a distancia? ¿Cómo vamos a atender a los clientes de manera diferenciada? Y en lo individual, Isaac, yo te diría, pues creo que traemos muchos aprendizajes vaya, el tiempo en familia es un gran aprendizaje, que creo que pudimos muchos disfrutar. Yo no había tenido tantas horas de convivencia con mis hijas, tantas comidas, desayunos y cenas, y eso es una cosa bellísima que ojalá no desaprovecháramos. Pero hay otras cosas que aprender. A mí, un queridísimo amigo que falleció hace un año, Premio Nobel de la Paz, el doctor Rajendra Pachauri, siempre me decía, mi amigo Salomón, ¿cuánto dura un pantalón de mezclilla? Y pues no sé, pues debe de durarte años, ¿no? Digo, si no engordas, te puede durar muchísimo, es súper reciente. ¿Y cuántos tiene usted? Digo, pues varios, y los va cambiando, pues sí. Y él me decía, hay que aprender a vivir diferente también. Y creo que esta pandemia, estos meses de confinamiento, este momento de crisis y de pérdida de ingreso para muchísimas de las familias, también tiene que ser un replanteamiento de las cosas importantes y las que no lo son tanto. Entonces yo te diría, Isaac, pues, ¿cómo enseñamos a nuestras hijas y a nuestros hijos y cómo nos enseñamos o nos reeducamos a nosotros mismos? Esto de reconstruirte en nuevas realidades es a veces difícil, pero creo que es la máxima. Quizá con el pecado de ser muy repetitivo,
regreso al Waze. Hay que saber sobre todas las cosas recalcular. Estábamos acostumbrados tal vez de hacer la planeación estratégica a 5 años. ¿A dónde voy a llegar? Esta es la meta. Bueno, tal vez esa sigue siendo la meta, pero la ruta puede haber cambiado. El tiempo para llegar a tu destino puede haber cambiado y tenemos que ser lo suficientemente flexibles para poder reajustar, recalcular y recomponer la ruta. Creo que esa es la tarea de hoy para nosotros y en el mundo, Isaac. Francisco, no te oye, espérate, respira. Ok, perdón, estaba silenciado. Salomón, aquí tenemos una pregunta y una sugerencia provocativa, provocadora. Dice, primero estamos perdiendo la guerra y muy probablemente ya somos el país número 1 de muertes en el mundo, usando el factor de 3 o 3.8, superando Estados Unidos y Brasil. Esto es definitivamente, ya estamos perdiendo. Y tenemos un gobierno inflexible e inepto. La pregunta, ¿por qué no podríamos formar un consejo ciudadano del COVID y su cuarto de guerra y tú fueras el coordinador general y mandáramos mensajes consistentes por redes sociales, por la ciudadanía? Y ya hablaste, ahorita ya decía, ¿y qué hacer, no? ¿Y qué mensajes se harían, no? Pero básicamente es decir, oigan, los ciudadanos nos estamos organizando. ¿Por qué no nos organizamos un poquito mejor? Pero con gente como tú, como el doctor Frank y como los demás. Ahí dejo esa provocación y sugerencia. ¿Qué opinas, Isaac? Gracias, Francisco. A ver, sí hay una parte que nos toca a nosotros, a la sociedad organizada. Sí hay mensajes contundentes que tenemos que mandar en conjunto. Por ejemplo, el uso del cubrebocas. Vaya, es un acto para protegernos y es un acto de solidaridad con el prójimo. Es fundamental y eso, pues casi solo lo vamos a poder hacer entre ciudadanos. Y ese tipo de cosas hay que hacerlas. Hay otro nivel, Francisco, que yo diría que es bien relevante y que no hay que menospreciar, y es el nivel de los gobiernos de los estados, los gobiernos subnacionales. Hoy a mediodía tuvimos junta varios especialistas, el doctor Narro, estuve yo, estuvo el doctor Macías, en un gobierno estatal que de manera constante nos ha pedido consejos. Hay muchos gobiernos estatales que han estado trabajando incluso a contracorriente del gobierno federal y que están haciendo las cosas diferentes. Y se ven los resultados, vaya, ustedes ven el número de fallecimientos en Nuevo León o en Jalisco, pues es un fallecimiento por cada 8 o 9 que hay en la Ciudad de México. Las cosas se han hecho de manera diferentes. Entonces, pues yo diría, hay que seguir insistiendo, no hay que perder, no hay que perder la convicción de que hay que hablar. Hoy tenemos más miedos, más medios que nunca para poder expresarnos como pues aquí lo estamos haciendo, y creo que hay que seguir hablando y hay que dar la batalla y bueno, pues hablar con quienes pueden hacer caso y escuchar. Muchas gracias, Salomón. Pues efectivamente, tú diste muchas respuestas, nos llegaron muchas preguntas y ibas dando las respuestas. Sin embargo, se observa un enojo muy grande con este gobierno, una incertidumbre que justamente es lo que nos pone en riesgo, la negación, la falta de, por ejemplo, que López Obrador no se ponga el tapabocas. Eso es un ejemplo brutalmente irresponsable para la gente, sobre todo porque sabemos que el 70% de las personas que están muriendo tienen primaria básica o sea, preparación básica primaria o menos. Entonces, ¿tú qué recomendación nos darías a la sociedad, a las organizaciones civiles, cómo presionar al gobierno? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que mandar cartas? ¿Qué tenemos que organizar para que sea el primero el gobierno? O sea, la gente hoy lo está usando muchas veces el tapabocas, podemos entender que pues algunos incluso no creen que existe el coronavirus,
Pero, ¿qué pasa con el gobierno? Que pareciera que tiene la misma actitud infantil, como de riesgo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que, bueno, nos escuchen es una cosa, sino también como para que tomen las medidas responsables como adultos? Mira, Denise, y quizá como esta es la de la despedida, que ya llegamos al tiempo que ustedes habían fijado, déjame hacer una reflexión tal vez, pues ahora sí que entre amigos, ¿no? Digo, somos muchos y ya, yo como le decía alguna vez, yo lo que digo en privado lo digo en público y ahí no hay miedo, pero déjenme tratar de hablarles en confianza. La cosa tiene que cambiar. Tiene que cambiar en este país, pero tenemos que entender que ese cambio no es regresar a lo que estaba. Es decir, antes del 2018, México ya era uno de los países más desiguales, un país con pocas oportunidades para las más personas, con una inseguridad y una falta de paz absoluta y con una corrupción y una bola de rateros y sinvergüenzas que los vimos en televisión. Es decir, cuando planteamos hacia dónde tenemos que ir por lo que estamos viviendo hoy, creo que el primer punto, el punto de partida, es hacer una verdadera reflexión de todos los que ya estuvimos tratando. Yo les prometo que mis 20 años de servicio público, cada día traté de hacer el bien y tratar de construir algo, pero hay que reconocer que no lo logramos sobre todo para una mayoría de mexicanas y mexicanos que a pesar de todo lo que digamos, no llegaron al 2018 con mejores posibilidades de ser y hacer en sociedad. Creo que ese reconocimiento para poder construir lo que viene después es fundamental. Segundo, claro, lo que vino después del 2018 lo puedo decir con toda puntualidad. Fue peor de lo que teníamos. Estamos peor en desigualdad, estamos peor en inseguridad, estamos igual en corrupción. El país no mejoró, sino empeoró. Y después de esta pandemia nos fuimos 30 años para atrás en materia de pobreza, en materia económica, en materia de salud. Creo, habiendo dicho eso, primero, reconocer lo que había antes. Segundo, no dejar de decir que esto está mal. Pero creo que el punto central está en plantearnos el cómo sí. ¿Cómo podemos construir un país verdaderamente mejor para todos? Y creo que ahí tendríamos que centrar las energías. Ya no cómo echamos culpas al pasado, ya no cómo seguimos criticando todos los días al gobierno porque nada más les jugamos el juego que ellos quieren. El presidente le encanta esto de ustedes y nosotros y polarizar. Pues sí, tal vez hay días que dices, hijo, es que hay que salir a decirle. Bueno, yo propondría que empecemos a hablar del cómo construimos un mejor país. En lugar de andarnos peleando, vayamos pensando cómo en unidad podemos ir planteando las soluciones reales, concretas, de cómo este país puede ser lo que realmente esperamos. Creo que en ese esfuerzo del mejor así es que deberíamos de estar invirtiendo muchas de las mentes, la pluralidad, las organizaciones de la sociedad civil, la ciencia y el conocimiento, el tiempo para poder hacer un planteamiento serio de cómo construimos un país. Y pues termino nuevamente pues deseando que haya mucha salud para ustedes, para sus familias, para sus seres queridos y que nos cuidemos. Hay que usar cubreboca, esa es la pieza fundamental, con eso nos cuidamos a nosotros
pero también cuidamos al prójimo. No nos olvidemos de que en la protección del prójimo está la construcción de comunidad que tan rota la tenemos hoy. Si empezamos con actos tan sencillos como el cubreboca, construimos comunidad, y construir comunidad es quizá la pieza central para poder pensar en cómo reconstruimos un mejor país. Les agradezco mucho la oportunidad y quedo siempre a sus órdenes. Gracias, Salo. Yo solo te voy a comprometer. Tenemos todavía varias preguntas. Quiero mandártelas y que de alguna u otra manera contestemos ahí sobre los adultos mayores, por qué AMLO no se contagia, por qué otros, y varias más. Sé que te tienes que ir, pero quiero agradecerte todo tu tiempo en nombre de todos nosotros, Denise, Francisco, Guadalupe. Muchas gracias, Salomón, y sobre todo nos dejaste una gran reflexión y un mensaje de unidad y un mensaje realmente de esperanza si estamos todos unidos. Te agradecemos muchísimo la información y también agradecemos a todos su asistencia, no sin antes decirles que la próxima semana tendremos aquí a Enrique Vargas, presidente de los presidentes de la Organización de Presidentes Municipales del Estado de México, y también a Jorge Insunza, que es el presidente del PAN del Estado de México. Nuevamente les agradecemos y que tengan una linda tarde. Vamos a abrirles el micrófono a todos porque solemos cerrar estas conferencias con los aplausos y comentarios a nuestro invitado para que escuches cómo está la gente de contenta con tu conferencia y con tu información. Muchísimas gracias. Pueden abrir sus micrófonos. Gracias. Gracias. Gracias, bravo. Aplausos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bravo. Ánimo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por tu tiempo y tu experiencia y tu conocimiento, Salomón. Muchísimas gracias. Qué linda. Muchas gracias. Gracias a todos. Que haya mucha salud. Gracias. Abrir su micrófono. Adelante. Gracias. Y le haremos llegar las preguntas a Salomón de todo mundo. Salo se nos tiene que ir, pero le haremos llegar las preguntas. Gracias.